A ver chicos, en este caso les voy a dar el caso 4, que es suma y diferencia de cubos perfectos. Tomarán en cuenta esta palabra, cubos perfectos, mientras que en el caso anterior eran cuadrados perfectos. Ya vamos a ver cómo se aplica. A ver, nosotros lo aplicamos en binomios, ¿no es cierto? Ustedes ven aquí una expresión algebraica que está compuesta, ¿no es cierto?, por dos términos que son binomios, en donde el primer término es positivo, mientras que el segundo término puede ser negativo, como también puede ser positivo. Ya tendrán en cuenta eso. Ahora, se reconoce porque los coeficientes, ustedes están viendo aquí, los coeficientes, se le extrae la raíz cúbica, ¿no es cierto? La raíz cúbica de cada uno de los términos, ¿ya? Saquemos por favor más acácito, vamos a sacar para que ustedes puedan entender de mejor manera. Cuando vamos a extraer la raíz cúbica, por ejemplo, ¿no es cierto? Nos da la raíz cúbica de 8. ¿Qué vamos a hacer? ¿No es cierto? A buscar un número que multiplicado 3 veces nos dé 8. ¿Qué número será ese? ¿No es cierto? Es 2. Ya. Ahora vamos a sacar la raíz cúbica de su letra. Entonces empecemos. La raíz cúbica de x elevado a la tercera, ¿a qué será igual? Como les decía anteriormente en el caso de cuadrados perfectos, ¿qué hacíamos? Vamos a coger su exponente y lo vamos a dividir, ¿no es cierto?, para la raíz cúbica que aquí, ¿no es cierto?, nos muestra. Entonces, ¿qué quiere decir? 3 dividido para 3. Es decir, que siempre sus exponentes se van a dividir para 3. Entonces, ¿a qué será igual? X, ¿no es cierto? 3 dividido para 3 nos da a 1. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que solamente vamos a ubicar su letra porque automáticamente nosotros entendemos que aquí ya lleva 1. Entonces, una vez obtenidas las raíces cúbicas, vamos a ubicarles aquí igual para que no se confunda. La raíz cúbica de 8, ¿no es cierto?, ha sido 2 y la raíz cúbica de x a la tercera, ¿no es cierto?, es x. Ya, entonces, empecemos a factorizar. Una vez que nosotros hemos obtenido sus raíces cúbicas, nos dice que está conformado por dos grupos de paréntesis. El uno se llama factor corto y el otro va a ser el factor largo, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer en el primer grupo de paréntesis? Nosotros vamos a ubicar el binomio, ¿ya? El binomio, ¿no es cierto?, que va a estar constituido por las raíces que extrajimos de cada uno de esos términos, ¿no es cierto? Entonces ubicamos 2 menos x, ¿ya? Ahí en el primer grupo de paréntesis ubicamos sus raíces extraídas, ¿no es cierto? Y va a ir precedido aquí, ¿no es cierto?, por el signo que le compete al binomio mismo, menos, ¿ya? Ahora, ¿qué vamos a hacer en el factor largo? Aquí vuelta, en cambio, se va a construir un trinomio, ¿ya? Un trinomio, una expresión, ¿no es cierto?, compuesta por 3 términos, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Qué vamos a ubicar? El primer término, ¿no es cierto?, que es 2, lo vamos a elevar al cuadrado, ¿ya? Lo vamos a elevar al cuadrado. Ya, aquí por favor una aclaración y tengan en cuenta algo, que cuando el binomio es negativo, aquí va a ir positivo. ¿Por qué? Porque aquí va a estar compuesto, este segundo término va a estar compuesto por la multiplicación de estos factores, que es 2 por x. Entonces 2 por x, ¿ya? Ahora, el tercer término va a estar, ¿no es cierto?, compuesto por el más el segundo factor, que es x, que este también va a estar elevado al cuadrado, ¿ya? No se olviden de esto. Ahora, ¿qué vamos a hacer?
vamos a empezar a realizar las operaciones. Bajamos este grupo de paréntesis tal como está, porque en estos ya no hay cómo hacer nada. Y empezamos, ¿no es cierto? Empezamos a desarrollar las potencias. Abrimos paréntesis y empezamos. 2 elevado a la segunda potencia, ¿no es cierto? Es 4. Vamos a realizar esta operación. 2 por x, ¿no es cierto? Que nos da 2x. Bajamos igual el signo que está antecediendo. Ahora vamos a ubicar el otro valor que nos dice x elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Es x al cuadrado. Ahora cerramos paréntesis. Ya, ahora ¿qué nos queda? Nada más por hacer. Esta sería la respuesta. Entonces vamos a recordar nuevamente que para la suma y diferencia de cubos perfectos, ¿no es cierto?, va a estar compuesta de un binomio, donde el primer término va a ser positivo y el segundo término puede ser positivo como negativo. Ahora, ¿no es cierto?, después nos vamos a dar cuenta que tenemos que extraer la raíz cúbica de cada factor. Una vez que ha sido extraída las raíces, ¿no es cierto?, cúbicas de cada factor, vamos a ubicar dos grupos de paréntesis, 1, 2, en donde el uno va a ser denominado factor corto y el otro factor largo. En el factor corto va a estar compuesto, ¿no es cierto?, por un binomio, es decir, donde vamos a ubicar los términos de las raíces extraídas de cada término, ¿no es cierto? 2 menos x, tal como está aquí en el binomio. Ahora, en el factor largo, en cambio, va a estar compuesto por lo siguiente. El primer factor extraído siempre va a estar elevado al cuadrado. Ya, aquí una cosita importante, que cuando el binomio es negativo, acá va a ser positivo y ubicamos el producto, ¿no es cierto? Es decir, va a ser una multiplicación del primer término por el segundo término extraído, 2 por x. Ahora, ubicamos el más el cuadrado del segundo término extraído. Ya lo ponemos aquí. Ya una vez que realizamos esto, ¿no es cierto?, empezamos a realizar las operaciones correspondientes. Bajamos el primer grupo de paréntesis